así como ustedes van a la tienda y compran arroz o compran carne a un determinado precio, que es el precio de intercambio, en el mercado laboral ese precio es el salario. Bien, aquí vemos las condiciones de trabajo, vemos las fórmulas y algunos conceptos. ¿Sí? Con estas fórmulas ustedes realizan una tabla que hay en la guía integrada. Y esta clasificación es fundamental. Puede decirse que esto es prácticamente de los aspectos más importantes del mercado laboral, cómo se clasifica a la población de acuerdo a la labor que realizan o a las que no realizan. Ya, entonces establecíamos que hay una población total, si recuerdan el cuadro que estudiamos hace unas 3 semanas, empezamos con la población total, tenemos una población en edad de trabajar que en Colombia, en las zonas rurales, inicia a los 10 años y que no tiene un límite de edad. Una persona en Colombia puede trabajar hasta los 200 años si vive, según esa clasificación. Y en las zonas urbanas es de 12 años. Bien, de esa población en edad de trabajar teníamos la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. Esa población económicamente activa es la que más nos interesa. Son aquellos que están trabajando o están buscando trabajo. Ya. Y la inactiva es aquella compuesta por estudiantes, pensionados, amas de casa, jubilados, que no tienen un empleo remunerado, que no participan en la producción de bienes y servicios y que no les interesa buscar un empleo. Acá tenemos una categoría que es población inactiva o desalentada, son aquellas que pues se cansaron de buscar un trabajo, se cansaron de buscar un trabajo, lastimosamente no lograron prepararse y cesaron en la búsqueda de empleo. De la población económicamente activa hay otra clasificación que son los ocupados y los desocupados. Ocupados son aquellos que trabajan, que laboran, o que en las semanas en que le realizaron la encuesta sí trabajaron la semana anterior. Ya, todo parte también del periodo de encuesta. Los desocupados son aquellos que no están laborando, pero que sin embargo sí están buscando empleo. Eh, Hay una categoría fundamental dentro de los ocupados que son los informales. Habíamos dicho aquí que los informales, según el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que es la máxima autoridad estadística en el país, define la informalidad como aquellos empleos en lugares o en establecimientos que tienen hasta 5 empleados, ¿cierto? Es decir, son empresas pequeñas. Sin embargo, esta no es una definición precisa que contenga el principal problema de la informalidad, que es la no cotización, no cotización y por supuesto la imposibilidad de recibir prestaciones sociales, como son pensión y cesantías. Recuerden que la pensión es un salario que recibe una persona cuando ya cumple ciertos requisitos y puede dejar de trabajar. Unos requisitos de edad, de semanas de cotización. Se estima que cuando una persona llega a esa edad de pensionarse es porque tiene ciertas limitaciones para realizar más labores, ¿cierto? Entonces, ese ahorro que realizó durante su vida laboral le va a permitir ahora descansar y seguir recibiendo un salario, una mesada pensional. Eso es uno de los aspectos que más genera controversia sobre las cifras de informalidad, la cantidad de personas que después de cumplir 65 años hombres y 62 años
mujeres van a seguir laborando. Les va a tocar seguir trabajando porque no van a alcanzar a pensionarse. Tampoco van a recibir cesantías. Las cesantías equivalen a, por ejemplo, ustedes empiezan a trabajar el día de hoy, 7 de octubre del 2021. Entonces, el 7 de octubre del año que viene, de 2022, a ustedes le van a consignar un salario mensual. Por ejemplo, si a usted lo contratan por 1.000.000 de pesos mensual, el otro año, el 7 de octubre, a usted le van a consignar 1.000.000 de pesos como monto de cesantías, más los intereses que vayan ganando. ¿Para qué son las cesantías? Para que si usted llega a quedar sin trabajo, las pueda retirar y pueda tener un periodo en el que al menos va a tener algún ingreso con el que va a poder sostenerse y su familia. Hoy en día las cesantías se retiran también para adquirir vivienda, para pagar las matrículas de estudios, de universidades, de posgrados. Entonces es fundamental también tener en cuenta que las cesantías y las pensiones son aspectos de la seguridad social que deberían ser los que más nos interesan al momento de hablar de informalidad, porque la informalidad es muy elevada. Posteriormente hablaremos más a fondo de la informalidad. Esta es la guía conceptual. Vamos ahora a la guía integrada. Yo aquí estoy viendo lo mismo que ustedes tienen. Bien. Este artículo, ¿qué pasa con la minería en Colombia? Yo lo usé para plantearle unas preguntas. Son en base a este artículo. Economía y política, actividad número 8. Responde y justifica. No solamente van a responder eligiendo la opción, sino que también van a justificar por qué. Estas preguntas es lo que ustedes consideren correcto, pero hay una respuesta correcta. Entonces ahí se evaluará si ustedes eligen la respuesta correcta y si la justifican bien. Esto no requiere mayor explicación, porque ustedes deben hacer sus análisis y pues escoger la correcta. Muchos más. Ahora, si alguno tiene una duda de estas preguntas, me la hace enseguida. Pero bueno, yo observé que lo que más me preguntaban era el cuadro este que está acá. Y es lo que quiero también hablarles hoy. Pues el cuadro no es más que pues, unas cifras de su departamento, de La Guajira, del departamento, en el que hay población total, población en edad de trabajar. Recuerden, estamos en una zona rural, son personas de 10 hasta los años que tengan. Económicamente activas, quienes trabajan y están buscando trabajo, ocupados los que están laborando y desocupados los que no tienen trabajo pero que lo están buscando. ¿Qué se les pide? Complete el cuadro y responda. Aquí ustedes tienen 3 columnas que van a llenar. Ojo a las columnas, porque ya me han mandado unas y he visto errores. Tasa global de participación, tasa de ocupación y tasa de desocupación o tasa de desempleo. Yo les quiero recordar algo para no estar de pronto devolviendo la guía y que va a ser más trabajo para ustedes. Miren, cuando decimos tasa en economía, estamos hablando de porcentajes. Y me voy a devolver por acá, me voy a devolver a las fórmulas. Dice tasa global de participación. Es una relación porcentual entre la PA y la P.
refleja la presión de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral. Es algo, en pocas palabras, es como la oferta de trabajo. Son las personas que están buscando trabajo. Y aquí les da la fórmula. Ustedes lo que van a hacer es aplicar la fórmula. Pero la fórmula no va a dar resultados en porcentajes. Aquí está multiplicando por 100. Entonces, cuando ustedes y así es igual en la tasa de ocupación y tasa de desempleo. Son tasas, son resultados expresados en porcentajes. Son resultados expresados en porcentajes. ¿Por qué? Porque es que ya los valores absolutos ya los tenemos aquí. Entonces yo no necesito que ustedes hagan o que me repitan este número, sino que yo quiero saber es el porcentaje de ocupados y de desocupados y de los que están participando en el mercado laboral. Así que estos resultados de aquí van en porcentajes, chicos, van en porcentajes. Vamos a ver con un ejemplo cómo resolverlo. Son cifras diferentes, no vayan a creer que es la misma. Por acá está. Esta cifra yo la saqué también del DANE, pero de otra encuesta. Fíjense que a veces los resultados no son iguales. Vamos a ver, tenemos que aplicar la fórmula. Entonces yo voy a ver de los que están aquí, quién me va a ayudar con las fórmulas. A ver, Abraham, dime un número, por favor. Profe, que dijo un momento que la señal está un poquito mala. Hágame el favor de repetir. Sí, que si me puedes hacer el favor de decirme un número. Cualquiera. Pues no, digamos que del uno al 20. El 13. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. María José Redondo, ¿estás presente? María José Redondo no responde. Vamos a ver. Luisa Fernanda. Abandonó la reunión, qué cosa. Parece que lo hubiese echado, pero no. A ver, alguien que me diga la fórmula de la tasa global de participación. Alguien que me ayude ahí. ¿Cómo así, profe? No entendí. La fórmula de la tasa global de participación, ¿cuál es? En la guía conceptual hay unas fórmulas. ¿Cuál es la fórmula de la tasa global de participación? Pues si no se la saben, miren la guía conceptual y me la dicen. Profe, ¿Sí? 64,3%. No, la fórmula. No el resultado, dame la fórmula. La fórmula. Por 100, profe. Sí, sí, pero antes de llegar al 100 hay que hacer una división, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula de la tasa global de participación? Una fórmula corta. Profe, hay que dividir entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar y después se multiplica por 100. Tenemos población económicamente activa
Perdón, aquí abro paréntesis. Población me dijiste económicamente activa Sí, señor. entre población en edad de trabajar, Sí, ¿cierto? Así nos sí. da ese resultado. Ojo que estos resultados, estos números son diferentes a los que ustedes tienen. Entonces tenemos una tasa global de participación del 60,91%. Y aquí ya no tengo que hacer la misma fórmula, sino que nada más arrastro y listo. Bien, vamos a la tasa de ocupados, a la ocupación. Otra persona que me diga la fórmula. Profe, hay que dividir entre la población ocupada y el número de personas ¿Sí? que integran la población en edad de trabajar. Ok. Y luego multiplicar por... Ok, usted, aquí la tengo y aquí está. Y la de desocupados, por último, tenemos, por supuesto, desocupados y entre quienes lo Y dividimos. población económicamente activa. Ok, población económicamente activa. Aquí tenemos lo que es la tasa de desempleo, que es la que nosotros vemos en las noticias. Ahora bien, una pregunta que surge, ¿por qué la tasa de desocupados se divide entre la población económicamente activa y no entre la población en edad de trabajar? ¿Qué creen ustedes? Bueno, esa va a ser una pregunta para que la piensen. Lo otro que quería comentarles es que aquí en Excel no es necesario colocar el 100 porque el formato de la celda ya viene preestablecido en porcentajes. Yo me imagino que ya ustedes lo saben. Aquí está en porcentajes. Uno nada más hace la división y aquí él te hace la multiplicación por 100 y le coloca el valor ya. Entonces eso es lo que hace Excel, lo hace más rápido. Bien, así se llena la tabla, es muy sencillo. La mayoría de ustedes tienen un computador y creo que lo pudieron hacer así, sin necesidad de coger calculadora, número por número, mayor probabilidad de equivocarse. Entonces se nos brinda esta herramienta. Bien, llena la tabla. Vamos a ver qué es lo que nos preguntan. A. Interpreta en máximo 3 líneas el comportamiento de la tasa global de participación en tu departamento. Iniciamos con la tasa global de participación que está aquí, ¿cierto? Vamos a ver cómo se comporta nuestro departamento en los años que van de 2016 a 2020. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, voy a decir así muy rápidamente, la tasa global de participación refleja el interés de las personas en buscar trabajo, en trabajar. Entonces, por lo mismo, su resultado es la división entre la población activa, económicamente activa, y aquellos que están en edad de trabajar. Entonces podemos ver que en estos 3 años, 2016, 17 y 18, tuvo un comportamiento variable. Miren que está en 60, pero subió, es decir, más personas se interesaron en buscar trabajo. Y aquí en 2018 ya disminuyó. Entonces la culpa no es del COVID. Algo está pasando que hace que las personas se interesen menos en trabajar. Acá disminuyó y en el 2020 por supuesto sí tuvimos la crisis sanitaria. Entonces nosotros nos tenemos que empezar a preguntar qué está pasando en La Guajira, que las personas
más allá de la crisis sanitaria actual, se desinteresaron un poco en la búsqueda de empleo. Causas posibles: que no encontraron empleo, que se aburrieron y pasaron simplemente a no buscar más trabajo, que los salarios son muy pocos, no les parecen suficientes. Y hay una serie de causas que ustedes irán estudiando también de acuerdo al contexto para que le den respuesta a esta pregunta. Dice, B, explica las posibles razones del comportamiento de la tasa de desempleo en tu departamento. Tasa de desempleo. Lo ideal en la tasa de desempleo es que sea baja, es que sea lo menor posible. Habíamos visto aquí una recuperación. Fíjense que en el momento en que aumenta la tasa global de participación, la tasa de desempleo disminuye. Pero la tasa global de participación disminuye y el desempleo continúa disminuyendo. Es decir, que no hay una relación directa entre estas dos variables. Sin embargo, la tasa de desempleo empezó a aumentar y nadie la ha detenido. Está en un 15%, la del país es del 12.3%, en agosto, si no estoy mal, creo que ha subido, pero miren que es una tasa de desempleo alta. Ustedes van a explicar qué ha pasado ahí, cómo se ha comportado a lo largo de estos años. Y ojo que este ejemplo no es el mismo que ustedes tienen en la isla. La C, a medida que la población total aumenta, ¿cómo se comporta la tasa de ocupación? Población total. Pues la población total aquí viene en aumento, ¿verdad? Aquí viene aumentando. ¿Qué pasa con la tasa de ocupación? ¿Qué pasa con la tasa de ocupación? Aquí vemos que aumentó, disminuyó un poco, disminuyó y continuó disminuyendo. Y un camino de disminución que significa que las personas cada vez están menos ocupadas, cada vez se ocuparon menos. En este caso, en este ejemplo que yo les traje, es así. Entonces, no siempre un aumento de la población implica que más personas tengan trabajo. No significa eso. Puede haber un aumento de la población, pero que esas personas no encuentren trabajo. Y eso es un problema grave. Un problema grave porque significa que hay más pobreza, más desigualdad, menos empleo. Pero aquí les estoy dando unas conclusiones parciales. Ustedes deben analizarlo bien. Bien, de acuerdo a las cifras, es posible, mediante el mercado laboral, garantizar el mínimo vital a la población. Y justificarán ustedes, de acuerdo a las cifras, si es posible que el mercado laboral le garantice el mínimo vital a estas 32.000 personas que no están laborando. ¿Cómo hacemos con esas personas? Sí, son personas que no reciben ingresos. A lo sumo podrán recibir un subsidio que no alcanza para mucho. Pero fíjense lo preocupante de estas cifras, y por eso es lo importante de conocer estos indicadores de nuestra región. ¿Se puede garantizar el mínimo vital en el mercado laboral? Bueno, se responderán. Y elabora una conclusión sobre el comportamiento del mercado laboral en tu departamento. Eso que sea corto, no más de 5 líneas, para poder leerlo bien a todos. Bien, eso es lo del cuadro. Eso no es más. Yo creo que es un ejercicio bastante fácil, teniendo en cuenta que ahí están las fórmulas. Hay otra estrategia, pero ya es un poco más compleja,
para identificar la variación entre un año y otro de cada una de estas variables, ¿sí? No sé si la habrán visto en matemáticas o en estadística. Esta letra delta significa variación, variación. Y lo que se mira es la variación, por ejemplo, de la población total, de la población de trabajar, económicamente activa, tasa global de participación y tasa de desempleo. Por supuesto, en el primer año no va a haber variación porque no tenemos la referencia del año anterior. Pero en el 2017 sí lo podemos ver. ¿Cuál es la fórmula? Vamos a colocarla por acá abajo. Si yo quiero saber cuál es la variación, si yo quiero saber cuál es la variación porcentual de X, pues debo tomar a X1, el periodo actual, o sea 2017, vamos a colocarla entre paréntesis, X1 menos X0, o sea el periodo anterior, y eso yo lo voy a dividir entre X0, entre el periodo inicial, el periodo anterior. Menos así ustedes van a ver las variaciones porcentuales año a año. Lo colocamos, vamos a hacerlo con la población total inicialmente y lo vamos a dividir entre el año 2016. Aquí B3 configurar la celda. Vamos a darle un formato de porcentaje y que nos dé dos valores, dos decimales. Entonces colocamos año actual X1 ahí había cometido un error, menos año anterior sobre el año anterior. Entonces aquí la población total tuvo un aumento del 2.79%. Y eso les va a facilitar a ustedes comparar cómo se comporta cada variable. Y les sale las de los años siguientes. Lo podemos hacer con cada una. Población en edad de trabajar. Tenemos año actual menos año anterior sobre el año anterior. Y ahí nos da la variación de la población en edad de trabajar. Normalmente aquí lo podemos hacer con todo así, pero fijémonos en la tasa de ocupación o en la tasa de desempleo, que es una de las que más nos interesa. Tenemos a este año menos la del año anterior sobre año anterior. Aquí disminuyó. ¿Disminuyó por qué? Porque el desempleo está bajando, es decir, que cada vez hay menos personas desempleadas. Sería lo positivo que siempre esté disminuyendo. Por ejemplo, aquí disminuyó un poco menos, pero va en caída. Pero ya cuando empiece a aumentar nos debemos preocupar porque significa que cada vez más personas están quedándose sin trabajo. Entonces en algún punto les pregunten a ustedes cómo varía la tasa de desempleo alguna vez, ya ustedes saben cómo. En la tasa global de participación hay un punto en que les pide analizar el comportamiento. Es una opción que les dé, fíjense que no tienen que usar calculadora, no tienen que sacar cuentas, no tienen que matarse la cabeza, simplemente ustedes aplican una fórmula y arrastran y
les da. Les va dando a ustedes los resultados. Yo lo hago así, ¿por qué? Porque es mucho más sencillo y mucho más rápido. No tenemos que perder tiempo en vez sacando cuentas, nos podemos equivocar y pues Excel brinda la herramienta. Bien, eso en cuanto a la tabla. Por último, vamos a identificar el grupo poblacional de estas personas. ¿Ya? El primer punto es el A, dice un joven bachiller mototaxista ocasional. ¿A qué grupo pertenece? Por supuesto, pertenece a la población económicamente activa, porque es que si es un ocupado, desde luego que va a estar en la PEA. No es necesario que si ustedes me van a colocar que están ocupados, me coloquen población económicamente activa. Esto lo coloqué para dar claridad y para que tengamos presente que el cuadro grande nos va a ayudar a resolver. ¿Cierto? El cuadro donde están las clasificaciones, ocupados, desocupados, nos va a permitir a nosotros ir clasificando a cada persona. Vamos a probar aquí, enseguida. Vamos a poner una fácil, ok. La letra C. ¿Quién me dice en qué grupo laboral se encuentra un niño de 10 años que vive en Mingueo y que labora una vez a la semana en una finca familiar y que no le pagan? ¿En qué grupo laboral se encuentra? Tenemos ocupados, tenemos desocupados, informales, población económicamente activa, inactiva. Bueno, entonces lo resuelven en la guía. La idea era también ir orientándolos de acuerdo a su respuesta. Pero bueno, así se resuelve sobre todo el cuadro. Y ya ven que en este punto de la actividad 8.3 ustedes se apoyan en el cuadro y ahí van clasificando